Bienvenidos, buenas noches a todos. Ya estamos listos para esta charla técnica que tenemos aquí, que invitamos a todos ustedes para, para comentarles las clínicas técnicas que tenemos para este mes de noviembre. ¿Ok? Hemos escogido, como siempre, temas que nos solicitan constantemente, en los cuales hay dudas, o sea, hay preguntas, hay dudas y quieren sugerencias para solucionar problemas. Me voy a dar la lista de las clínicas que hemos escogido en esta ocasión, ¿verdad? Que siempre están enfocadas en darles tips, en darles ayuda para resolver los problemas del trabajo del día a día y sobre todo aquel que normalmente nos está causando problemas o aquel que siempre es difícil de resolver. ¿Ok? Siempre, siempre, para cualquiera de nosotros, siempre hay algo que nuestra habilidad no puede resolver rápidamente y a veces necesitamos ayuda. Cualquiera pasamos por lo mismo y por eso es que implementamos esta nueva capacitación exclusivamente para ayudar a ustedes en los problemas cotidianos. Ojo, las que nosotros escogimos son porque nos llaman constantemente con lo mismo, con la misma temática. Entiendo que a veces hay puntos que son complicados y por ello es muy repetitiva en el que soliciten la ayuda. Bien, los temas que vamos a tratar, ahorita vamos a hablar un poquito de ello, es por ejemplo el cuerpo de válvulas de la transmisión 09G de tercera generación. ¿Okay? La 09G es una transmisión que jala muy bien, jala con mucha calidad. Sin embargo, siempre va a haber problemas de golpeteos, de patinamientos, cuando se alcanza un cierto kilometraje de recorrido. O sea, no es siempre, la 09G no está siempre fallando. Lo vamos a ver cuando estas ya tienen cierto tiempo, cierta cantidad de kilómetros que se ha utilizado la transmisión. Y los problemas son casi igualitos a las generaciones anteriores. Bueno, ese es un tema que ahorita vamos a platicar. Y este es la primera que vamos a hacer, la primera clínica a la cual los vamos a invitar, es el día martes 4 de noviembre. Y la temática, como vuelvo a repetir, es sobre el cuerpo de válvulas de la transmisión 09G de tercera generación. No vamos a hablar de todo el cuerpo, no nos daría tiempo suficiente. Vamos a hablar de fallas, vamos a hablar de los solenoides, de las características de los solenoides. Sí vamos a ver las válvulas como tal, no vamos a desarmar un cuerpo, no. Vamos a tener las imágenes, vamos a hablar de aquellas válvulas que hasta ahorita han presentado una falla y que de alguna manera no hay corrección, y de aquellas fallas que sí tenemos correcciones. Bueno, de eso se va a tratar esta clínica de 09G tercera generación. También vamos a hablar del cuerpo de válvulas de la transmisión CVT de Nissan, la JF015. Esta transmisión tenemos dos temas que tratar con ella, porque es todos los días, es muy recurrente el que la gente pide ayuda. La transmisión tiene muchas fallas y hay veces que las fallas no las distinguimos, no sabemos si las fallas son las poleas, si las fallas son los sensores, la misma computadora, el mismo cuerpo de válvulas. Tenemos una laguna de dudas respecto a las fallas que tienen las cajas JF015. Entonces, en las clínicas que vamos a dar, van a despejar dos. Una, porque vamos a hablar del cuerpo de válvulas. Y este cuerpo de válvulas es un cuerpo que de alguna manera es sencillo y fácil de diagnosticar. Ok, cuando un cuerpo está mal, simplemente ya no se puede reutilizar, hay que echarlo hacia afuera. Y cuando un cuerpo está bien, lo que hay que hacer es un buen servicio, una buena limpieza, la revisión de todas las válvulas y ese cuerpo puede volver a funcionar. Pero recuerden que el cuerpo trabaja con los solenoides, así es que también vamos a hablar sobre los solenoides. ¿Cuándo vamos a saber que un solenoide lo podemos volver a reutilizar y cuándo no? Y también los códigos de solenoide, porque muchas veces cuando tenemos un código de solenoide, el 80% no vamos a borrar ese código cambiando los solenoides, solo el 20% y el otro 80% es porque hay un problema en la caja.
pero muchas veces la gente o los mecánicos quieren cambiar a fuerzas el solenoide y bueno, la verdad es que es tiempo perdido, ¿ok? Es tiempo perdido, hay que saber entender, saber interpretar los códigos de solenoide, saber qué es lo que nos quieren decir y a dónde tenemos que llegar con los códigos. ¿Sí? O sea, no porque aparezca el nombre de solenoide pensamos que cambiando el solenoide es la solución, eso no es cierto. Esos códigos de solenoide tienen mucho que ver con problemas internos, pero bueno, hay que explicarlo y de eso se trata la clínica que vamos a tener sobre el cuerpo de válvulas de la transmisión de Nissan CVT JF015. También vamos a tener el tercer tema, eh, es también de la JF015, pero en este caso es cómo desarmar y cómo armar unas poleas de JF015. Yo creo que se les va a gustar a muchos, porque ahí es donde la verdad no sé por qué, pero bueno, muchos no se hallan, no han encontrado la manera correcta de desarmar y armar estas poleas. Y el método es muy sencillo, el método que usamos nosotros está muy práctico, muy sencillo y uh, lo vamos a checar desde paso a paso para que ustedes vean cómo se debe de hacer esto, cómo se deben desarmar las poleas, cómo se deben de revisar y cómo se debe de volver a armar. ¿Okay? La verdad es que va a estar muy interesante. Dos temáticas de JF015, porque créanme que es algo que todos los días nos están preguntando, nos están consultando sobre fallas, sobre si cambio el solenoide, si cambio nada más una válvula, en fin, ahí es donde vamos, de todo lo que les estoy platicando ahorita, vamos a ir un poquito más a fondo, pero solo quiero que sepan de qué vamos a hablar en este mes de noviembre con las clínicas técnicas. Entonces, ya hablamos, ya les comenté, cuerpo de válvulas en NMG tercera generación. Esta temática no lo van a creer, pero ya van como 6 repeticiones y esta va a ser la séptima, pero son importantes, son muy importantes. Yo entiendo que muchas veces los vehículos no llegan rápido a los talleres. Hay veces que estamos trabajando con la primera y segunda generación, y de repente llega uno de tercera generación. Aquí no nos llegan tampoco constante, pero casi siempre cuando llega un vehículo de esos, llegan 2 hasta 3 juntos. Ok, después vuelven a desaparecer y de repente vuelven a aparecer. No es todavía la fiebre, no es todavía el momento donde abunden este tipo de vehículos, que sí hay bastantes, pero no son tan del día a día. Lo que yo sí te puedo decir que es más abundante es la segunda y primera generación de 0NG, lo que más llega, pero ya se empiezan a juntar, ya empiezan, hemos tenido varios comentarios, varias consultas sobre este tema y por eso creo que, a pesar de que ya lo hemos repetido varias veces, es una muy buena idea volver a retomar este tema. Y el cuerpo de válvulas de JF015 es súper importante porque esto nos va a ayudar a descartar que un cuerpo de válvulas es el problema de la transmisión o para darnos cuenta que efectivamente es el que está causando los problemas. Cuerpo de válvulas bueno, después el armado de poleas. El armado de poleas les va a ayudar mucho para que ustedes tengan una idea de cómo vamos a desarmar una polea y que puede ser en general la polea que ustedes necesitan desarmar. La JF015 en la polea primaria sí es muy diferente a muchas porque tiene doble área hidráulica y vamos a explicarles toda esa parte de cómo desarmar cada parte de la polea y después cómo volverla a armar y además con qué sellos se puede hacer este trabajo. Y también vamos a tener algo que nos han pedido y la verdad es que digo, bueno, ya nos han pedido mucho. Mucha gente quiere saber cómo desarmar y cómo armar una hidráulica de 0 AM. Cómo saber que está funcionando de manera correcta y cómo saber que está fallando. ¿Ok? Entonces, estas hidráulicas a veces truenan en la cabeza, a veces nos desesperan porque la ponemos una vez, la ponemos 2 veces, no sé, no nos cansamos de estarla quitando y poniendo, pero no queda, ¿ok? Entonces aquí vamos a tener muchas explicaciones. Actualmente también muchas veces decimos ya ni las
ya ni las desarmo, ya pido una y la pongo, ¿no? Ya nada más quito y pongo. Y llega a tal grado la desesperación que muchas veces ya lo mejor es reemplazarla completa. Pero siendo cuidadosos y haciendo pruebas teniendo un buen kit y teniendo un buen acumulador, podemos tener buen éxito en estas hidráulicas. Fíjense que son sistemas bien delicados, bien especiales, y a veces nosotros tenemos una manera muy tosca de trabajar con las piezas que son delicadas y nosotros mismos generamos problemas. En la manera en cómo trabajamos también estamos deteriorando los componentes de la hidráulica. La hidráulica, si bien es un sistema que trabaja a alta presión y los componentes son rudos y están hechos para trabajar a alta presión, cuando los elementos los tienes afuera, estás desarmando y armando, son delicados y hay que tratarlos con mucho cuidado, con demasiado cuidado. La verdad es que eso no lo hacemos y también es parte de que algo te quede y te funcione bien, de la manera en cómo te esmeras en tratar los componentes. Sí, son muchos tornillos y queremos apretar todos de un solo golpe y quitarlos todos de un solo golpe. No, eso no. Aquí vamos a hacerlo con mucho cuidado, con mucha calma, porque sí se puede lograr buen éxito en este sistema, pero siempre y cuando le demos la pauta, le demos el cuidado que debe de hacerse cuando se hace este trabajo. No es un trabajo rudo, es un sistema hidráulico delicado, ¿ok? Y como tal, si nosotros lo tratamos y lo manejamos, sí vamos a poder tener buenos logros, buen éxito. Y saber escoger el tipo de kit que nos puede ayudar. No existen un montón de kits buenos, son contados, pero sí se puede lograr un buen trabajo y podemos lograr que el vehículo trabaje bien. Bueno, ese es el cuarto tema que vamos a tener, que es la hidráulica de 0 AM. El quinto tema que tenemos es también bien importante. Yo sé que, miren, yo tengo mucho tiempo tratando de actualizar a los técnicos. No los estoy actualizando hasta el 2025, ¿no? Pero sé que las transmisiones a veces tardan en llegar. Y tengo mucho tiempo de estar dando temas que para mí, pues ya están, para mí se me hace que ya son obsoletos. Pero vuelvo a repetir, de repente hay llamadas y llamadas y llamadas con consultas y consultas. Entonces, eso a mí me hace pensar que muchos técnicos, así como los que nos hablan, están teniendo la necesidad o tienen problemas y requieren que se les pueda explicar un poquito sobre ciertas temáticas. En este caso vamos a hablar en el quinto clínica que tengamos, va a ser sobre el sistema electrónico de las transmisiones de Honda de 6 cambios, ¿ok? Créanme que luego me llaman, oye, que ¿dónde está el solenoide A? ¿Que dónde está el solenoide C? La verdad es que los técnicos, no sé, son bien prácticos, ¿eh? No quieren otra cosa, no quieren nada de información más que la información de un código, del código A, del solenoide B. Sí, así son bien prácticos, o sea, como para que les salga muy económico, te dicen, es que tengo este código, nada más dame mi información de ese código, no quiero saber más. Bueno, está bien, ¿no? Que ellos no necesiten más y que se enfoquen a eso. Pero desafortunadamente los códigos no lo saben interpretar y aunque yo les dé la carta de diagnóstico del código, pues la verdad solamente van a avanzar muy poco. ¿Verdad? Sí es necesario que entendamos el funcionamiento electrónico de la transmisión, cuáles son los puntos débiles, en donde normalmente vamos a encontrar fallas, pero también que sepamos interpretar los códigos que nos encontramos cuando nos llega un carro y queremos hacer el diagnóstico. Aparecen códigos y hay que saberlos interpretar, pero también hay veces en que no hay ningún código, pero sí hay síntomas, y los síntomas más comunes son los golpeteos. El golpeteo en tercera, el golpeteo cuando pones reversa, el retardo cuando pones right, todo eso es del día a día y no trae códigos, pero sí síntomas. Y a veces nos preguntamos, ¿será que le quite este cuerpo de solenoides y le ponga otro?
pues sí, es buena idea, pero muchas veces, si tenemos un problema, está bien si tú gustas intercambiar los solenoides, pero también lo número uno es que tú sepas cuál es el que está dando la guerra, cuál es de esos solenoides el que puede ser el que está dando problemas, porque a lo mejor si tú cambias un cuerpo de solenoides por otro y los dos tienen el mismo problema, pues no vas a avanzar nada. Lo mejor es conocer, siempre es conocer. No somos brujos, no somos así como que magos, de que si tú tienes un código, yo no te voy a, aunque yo quisiera, yo no te voy a decir que hagas en ese código, ¿verdad? Porque hay tantos, tantos códigos. A lo mejor ya me han pasado a mí algunos y sí te puedo decir, mira, cuando salga este código, tienes que hacer 3 pasos, 1, 2 y 3, pero no me los sé todos, no me sé todos los códigos habidos y por haber. Y pero hay estrategia, hay una estrategia, hay un método que nos puede ayudar a que cuando llega un código lo podamos interpretar, primero identificar cuál es el problema y después plantear una solución. ¿De qué manera podemos solucionar ese código? Y la otra es cuando tenemos un síntoma y no tenemos códigos, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo de hacer? También ahí hay algunos tips, ¿verdad? Pero les voy a comentar, hay veces en que nos andamos buscando los diagramas de los carros y no aparecen y no los hay y vamos como desesperados, ¿no? ¿Cómo puedo resolver un problema de un código cuando no tengo el diagrama eléctrico? Bueno, pues ahí es donde escogimos estas temáticas para que ustedes valoren lo importante que es tener un buen diagrama y no nada más que tengas un buen diagrama, bueno, lo de menos es que lo tengas. Es como antes me decían a mí que un manual y yo les mandaba 2 o 3 manuales y yo decía, bueno, qué chistoso la gente, porque te piden un manual, tú les das 3 para que lean, para que vean las fallas y al fin te preguntan, al final te preguntan cuál puede ser la falla, lo cual quiere decir que ni siquiera ven los manuales, ¿no? No los ven, pero bueno, no pasa nada. Aquí es lo mismo, tenemos diagramas eléctricos y luego no lo saben interpretar, no lo saben ver, no saben buscar atajos, no. Bueno, pues lo que necesitamos es entrenar, entrenamiento, ayuda, eh, tips para poder abordar un sistema, un diagrama eléctrico. ¿Ok? ¿En dónde puede haber una falla? ¿Por qué puede haber una falla? Todo esto. Realmente a veces hacemos a un lado el sistema eléctrico pensando en que todo va a estar bien. Y a veces los carros fallan porque el sistema eléctrico está generando las fallas y no nos damos cuenta. Créanme que no siempre hay códigos. La verdad es que no hay códigos toda la vida y el problema puede estar ahí enfrente de nosotros. Hay herramienta que nos puede ayudar a identificar problemas y la tenemos en el taller. Muchas veces todos hoy día ya es muy raro, súper raro, que un técnico transmisionista no tenga un multímetro en su taller, ¿verdad? Antes sí era chistoso, porque oye, tienes tantos carros que son electrónicos y no tienes un multímetro. Qué raro, ¿no? Es como no tener una llave 13 en el taller, ¿no? Entonces, en el multímetro hay muchas funciones que la verdad ni siquiera en la vida hemos utilizado. ¿Ok? Entonces, la idea de los sistemas eléctricos que tenemos en la transmisión de Honda y otro que ahorita les voy a decir es para que practiquemos el uso de las herramientas. ¿Verdad? No vamos a ver herramientas como un osciloscopio, no. Cuando menos que empezamos a analizar los diagramas eléctricos y le demos uso a los multímetros, hay veces en que el osciloscopio es muchísimo más rápido para hacer un diagnóstico y es más preciso. Pero la verdad es que si todavía el multímetro no lo entendemos en las funciones más básicas, pues yo creo que el osciloscopio no lo vamos a poder abarcar. Y no importa que tengamos un osciloscopio, a veces el multímetro es el elemento más ideal para empezar a hacer un diagnóstico y posteriormente respaldarlo con el osciloscopio. Entonces, de eso se tratan estos temas. Yo tengo muchos, pero muchas veces que cuando yo les propongo, miren, vamos a ver este tema, ay no, que ni llegan, ay no, que por este, siempre muchos peros.
Y la mayoría de las personas que cuando les digo, oye, ¿no te interesa este tema? No, 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 no. Y a la semana me está hablando para que le venda un manual, para que le dé un diagrama. Y bueno, pues ahí está. Si yo te estoy sugiriendo algo, es porque sé que puede acercarse un problema de ese tipo a ti y no te vas a quedar ahora sí que con las manos cruzadas y vas a poder abordar esa temática. Yo sé lo que les digo porque normalmente yo trato de dar cursos de cajas que sé que se acercan, porque a mí me llegan, porque le llegan a algún conocido, y sé que entonces son vehículos que pueden acercarse con nosotros y vale la pena abordar el tema. Y por último, en la sexta clínica que tenemos para este mes de noviembre, tenemos algunas otras más, pero ya se las haremos saber. Ahorita nada más queremos que ustedes sepan el contenido de que vamos a tener en noviembre. El último tema que vamos a tener es el sistema electrónico de la 6R80. Yo sé que también ya son vehículos muy viejitos, que ya a veces ya ni se acercan tanto, pero también cuando a mí me llaman ya están súper desesperados. Ya cambiaron cuerpos, ya cambiaron cables, ya cambiaron un montón de cosas y no queda, no se corrigen los códigos, no se corrigen las fallas y volvemos a lo mismo. Hay veces que los diagramas no son fáciles o no son tan entendibles como uno quisiera. Y 10R80, digo, perdón, 6, perdón, no es 10, es 6R80 es una transmisión de pickup de Ford que también es muy común, es un trabajo que comúnmente llega y siempre están batallando, siempre les cuesta trabajo solucionar un código, les cuesta trabajo hacer pruebas, o sea, todavía no tienen bien claro, no tienen bien definido en qué consiste todos los elementos de un sistema electrónico, cómo utilizar el diagrama y el multímetro para hacer pruebas, ir avanzando y detectar las fallas. ¿Ok? Entonces, eh, en Ford es un sistema que sí llega, que sí nos llega constantemente. Siempre hay tiempos en que no se aparece ninguna camioneta, ninguna pick-up, puros vehículos medianos, sedanes compactos y ningún vehículo fuerte. Pero también llega un momento en que empieza a llegar uno, luego llega el otro, luego llega otro más y puro carro que con 5 de esos se llena el taller, ¿no? Por lo grande que son. Y como ya no son vehículos nuevos, ya son vehículos que al menos ya tienen 10 años, entonces el diagnóstico se hace más complicado, porque hay ciertas fallas que van a aparecer cuando los cables, cuando los conectores, cuando los componentes electrónicos ya tienen mucho uso, empiezan los falsos contactos, empiezan a aumentar la resistencia a los componentes y eso a veces no se nos hace tan fácil resolverlo. ¿Ok? Entonces son temas muy específicos de vehículos muy específicos que son los que luego nosotros necesitamos ayuda, necesitamos alguien que nos dé un tip, alguien que nos refresque nuestra mente para seguir trabajando cuando ya de repente sentimos que ya hicimos todo y no logramos nada. Bueno, pues se trata de eso. ¿Ok? No se trata de que abarquemos cosas que no hay en la transmisión, sino las cosas que existen en la transmisión, las volvamos a repasar y volvamos a ver esos componentes en el diagrama. Y porque aquí normalmente en una transmisión tienes dos conectores importantes, el que está en la transmisión y el que está en la computadora, ya sea un TCM o ya sea un PCM, son dos puntos muy importantes que hay que conocer para poder hacer las pruebas y conocer los tips que nos van a ayudar a la solución. ¿Ok? Hay veces que la gente está casi a nada de resolver los problemas, pero no sé qué es lo que sucede, que al final se dan por vencidos, aun cuando ya nada más son 2 o 3 pasos para lograr la solución del problema, en ese momento como que se rinden. ¿Ok? A veces llegan y yo empiezo a explorar lo que ellos ya hicieron, empiezo a explorar la problemática y me doy cuenta que estaban casi a nada de resolverlo, pero conforme va pasando el tiempo y el problema no se soluciona, vamos perdiendo confianza en nosotros.
¿verdad? Y aparte, sabemos que tenemos muchos compromisos, no es un carro, son varios los que se tienen que resolver en el taller y eso nos afecta mucho. No le podemos dedicar mucho tiempo a un carro porque pues, están los demás y a veces eso es lo que hace que nos desesperemos y aunque ya estábamos cerquitas, pues nos rendimos, ¿no? Entonces, todo esto lo tenemos aquí. Fíjense que son varias cosas importantes, desde el punto hidráulico, el punto mecánico y el punto electrónico. O sea, podemos repasar una cosa de cada una de ellas para reforzar nuestras técnicas, nuestra metodología de trabajo. ¿Ok? Bueno, ahora voy a hablar un poquito de cada uno de los temas, empezando por el cuerpo de válvulas de 09G de tercera generación. ¿Ok? Hay veces que nosotros vamos agarrando las cosas por inercia. ¿Ok? Ah, mira, ya sale una cosa, mira, ya salió la otra. Pero bueno, el 09G de tercera generación es una transmisión que se da para los vehículos que ya tienen motores pequeños. Hace tiempo que la tendencia de los motores no era hacerse más grandes, por el contrario, cada vez se hacen más pequeños. La intención es que el motor pueda ocupar el máximo, se pueda optimizar, que aproveche al máximo el combustible. Se han hecho dobles árboles, se han hecho más válvulas, se han puesto turbos, se han puesto supercargador, en fin, en un motorcito pequeño de 1.2, de 1.4, ya no hablemos de 1.5 o 2 litros, se puede poner en un vehículo sedán mediano, en un Virtus, en un Jetta, que son grandes, de carrocería grande, ahí podemos poner un motor pequeño, bien, con mucha fuerza, con mucho torque, ya sea con turbo, para compensar que es de bajo cilindraje, y tener mucha potencia con ese motor. Pero ahora nos falta la transmisión. Y si el motor ahora es pequeño, imagínate la transmisión, no puede ser un monstruo de transmisión, ¿no? Motor pequeño, transmisiones pequeñas. Y ahí es donde entra la 0MG tercera generación, que es una transmisión más chiquitita. Igual de cara que la primera y segunda generación, pero más chiquita. Igual de latosa que la primera, segunda y tercera generación, pero más chiquita. Bueno, el cuerpo de válvulas de esta caja no es más pequeño, al contrario, creo que es hasta más grande. ¿Ok? Entonces, de ahí viene esta tercera generación. Y muchas de estas emisiones van a suplir a la 0AM, a la 0AM de doble close seco, que traían el A3, que trae la 1. Bueno, los de Audi ya no traen la 09G tercera generación, pero sí, por ejemplo, el Polo, el Toledo, el Ibiza, el Polo de la Volkswagen, el Virtus, el Jetta, son varios vehículos y que además son comerciales, que redujeron el tamaño del motor y redujeron el tamaño de la transmisión. ¿Ok? Es una transmisión como primera y segunda que cuando están trabajando como debe de ser, sus cambios son muy suavecitos y con mucha fuerza, con mucho torque. Todo eso es muy bueno. Desafortunadamente, por falta de mantenimiento, todos los componentes hidráulicos se empiezan a deteriorar y empiezan a generar problemas muy fuertes. ¿Ok? Eh, para no variar, la 01G siempre se ha caracterizado por golpeteos demasiado fuertes. Inclusive esos pueden ocurrir desde que pones reversa, cuando pones drive. Ya desde ahí ya podemos esperar a que nos golpetee, se tarda en aplicar y golpetee. ¿Ok? Y también los típicos golpeteos de tercera o que se deslice la cuarta. Eh, o que todo en frío esté perfecto, todo trabajando bien, todos los cambios suavecitos, pero después de llegar a los 60 o a veces hasta antes de llegar a los 60 grados de temperatura en el fluido, empiezan patinamientos. Es decir, yo puedo trabajar con el carro cerca de 20 minutos, ¿no? Súper bien, como si no tuviera ninguna falla, y después de esos 20 minutos, después de esos 20 minutos, empezar a sentir deslizamientos y golpeteos. ¿Ok? Desde la primera y segunda generación es lo mismo, nada más que no estamos hablando del mismo cuerpo.
Entonces, en este cuerpo nuevo, ¿en dónde está el problema? A lo mejor ya sé en uno de primera y segunda generación, ya identifico en dónde encontrar los componentes que me generan esos problemas que nos hacen fallar cuando ya la temperatura del fluido ya está fuerte, ya está alto. ¿Ok? Entonces, eh, ¿y ahora dónde está aquí en este cuerpo nuevo? ¿En dónde está ese problema de que nos provoca los deslizamientos, los golpeteos? Bueno, ahí yo les voy a explicar en dónde están. En dónde están los componentes que hoy día originan los códigos de clutch del convertidor, ¿verdad? Porque, pues para no variar, también esta parte del clutch del convertidor, las válvulas que se encargan de acoplar y desacoplar este clutch del convertidor también sufren desgaste. ¿Ok? Desafortunadamente, esos cuerpos todavía no hay repuestos, todavía no tenemos un kit que sustituya las válvulas dañadas. Entonces vamos a ver dónde se pueden conseguir en estos cuerpos de válvulas que además tengan garantía, ¿verdad? Pero lo importante es detectar las fallas, ¿sí? Ir directamente al punto. Cuando tú tienes un problema, tú puedes ir directamente sin tener que darle vueltas a las cosas, al punto correcto en donde puede estar el problema y no tardarte tanto en hacer un diagnóstico. ¿Ok? Si el cuerpo va a servir, servirá. Si el cuerpo no va a servir, no va a servir y ya no hay manera de hacerlo trabajar. ¿Ok? Y también muchas veces no podemos, oye, este cuerpo me falló, tírenlo a la basura, es un error, ¿verdad? Porque aunque no lo crean los cuerpos de válvulas, a lo mejor ya no nos sirven como tal, pero nunca falta que se nos pierde un resorte, se nos pierde un seguro, una válvula salió rota y con todo lo que tenemos ahí, esos cuerpos que vamos guardando, que sabemos que ya como tal no sirven, pero de ahí puede agarrar un tapón, puede agarrar un segurito, puede hacer un análisis, entonces no nos conviene tirarlos, sino usarlos como herramienta, como deshuese, ¿verdad? Va a llegar un momento en que ya no tienen nada y ahora sí, bueno, pues ya no sirven para nada y entonces, bueno, pues a veces a lo mejor si los guardamos y de repente a alguien se le ocurre hacer los repuestos que se requieren para reutilizar los cuerpos y tienes ahí guardados 4, bueno, pues imagínate, ahí tienes algo que compras lo que está dañado y los rehabilitas. Ahora, a veces nosotros siempre decimos o estamos pensando que alguien saque una solución, pero a lo mejor nosotros mismos la podemos hacer. Porque si una válvula desgasta una corredera y esa corredera, pues como tal, ya no funciona, hemos aprendido muchas cosas. A veces se pone una válvula en sobremedida. Se rectifica el orificio que ahora es ovalado y no redondo y se pone una válvula en sobremedida. ¿Ok? Esa es una solución. Pero ya hemos visto muchas veces que hoy día se puede poner un buje y dentro de ese buje viene una válvula. A veces también hay que darle una pasadita a la corredera para que no esté tan deforme. Metemos el buje y dentro de ese buje, dentro de esa camisa ya va la válvula. Y entonces revivimos ese cuerpo de válvulas. Entonces, siempre estamos esperando que Sonas, que Superior, que TransGo nos den esas soluciones. Pero yo pienso que nosotros mismos, si conocemos a alguien que tenga un taller de torno, podemos acercarnos porque muchas veces los mismos ingenieros o los mismos técnicos que manejan el torno, ellos mismos nos dan propuestas, nos proponen y quién quita y en una de esas logremos una solución. ¿Ok? Claro, aquí no estamos hablando de que vamos a encontrar un torno donde se hacen piezas enormes y grandes, no, donde aquí vamos a ocupar tornos donde se usan cosas pequeñas y delicadas, que sí los hay, y que yo estoy seguro que también nos dan soluciones. No podemos a veces estar siempre esperando o pensando que la solución nos las van a dar las empresas que se dedican a ello y que son muy buenos, como Sonas o Transgold, son muy buenos, pero nosotros también podemos buscar soluciones. ¿Ok? Y podemos también lograr echar a andar los cuerpos. Y lo mismo va para los cuerpos de Nissan, de CVT, aunque son dos cosas muy diferentes. Una caja de planetarios, una caja de CVT,
De las válvulas les pasa exactamente lo mismo. Las válvulas desgastan las correderas. Las válvulas, ese desgaste que generan en la corredera, a veces mientras el fluido no esté tan, no sé, mientras no estemos a 60 grados, mientras no estemos a 50 grados de temperatura, el fluido es un poco más espeso y el desgaste que tiene la corredera pareciera no estar desgastada. Es decir, corrige el desgaste y el carro trabaja bien, pero empieza a subir la temperatura del fluido y el fluido se hace más delgado, empiezan los problemas. Uno de los grandes problemas de las transmisiones de CVT es la pérdida de presión y la subida de temperatura. ¿Ok? Hay veces que la presión no está tan mal, o sea, no está al 100%, pero está aceptable. Todavía se puede manejar el vehículo con una presión que a lo mejor está en un 95, un 90% bien. Sin embargo, el problema a veces sucede que si la temperatura de la transmisión se empieza a subir y ya tenemos 120, ya tenemos 130, ya todo se echó a perder. ¿Por qué? Porque el CVT no puede trabajar con aceite demasiado delgado. Y la temperatura hace que el aceite se vuelva más delgadito, olvídalo. Cuando ya tenemos mucha temperatura empieza a hacer un zumbido, como si estuviera tapado el filtro. Y eso es porque se pierde el control cuando el aceite está demasiado delgado. Entonces, ciertos puntos en el cuerpo de válvulas que generan ese sobrecalentamiento. Esas válvulas las podemos checar antes. Cuando tú tienes un cuerpo de válvulas, muchas veces dices, mejor yo pongo el nuevo. Ok, está bien. Pero muchas veces algunos cuerpos todavía están útiles, también están funcionales. Y no porque se vean nuevos, o sea, no porque se vean el aluminio muy brillosito y por eso se ve muy opaco. No, la apariencia física de verdad que a veces nos engaña. Yo he visto cuerpos muy viejitos que tienen unas correderas que muy buenas, en buenas condiciones, a pesar de que son viejos, cuerpos que se hicieron hace muchos años. Y he visto cuerpos muy recientes, que se construyeron más recientemente, que se ven como nuevecitos por fuera, pero cuando hacen las pruebas de vacío, los chequeos de las válvulas, ya hay desgaste en las correderas. ¿Sí? Entonces, a veces no es la apariencia física la que nos dice que eso funciona, sino que ahí hay que hacer pruebas de vacío, pruebas de movimiento de válvulas y chequeo visual de las correderas para poder decir, este cuerpo sí va a darme buen resultado, o diagnosticar y decir, este cuerpo ya ni lo pongo porque no me va a funcionar, no va a funcionar y nada más voy a estar perdiendo el tiempo quitándolo y poniendo. ¿Ok? De eso se trata, de que nosotros conozcamos lo que hay en el cuerpo de válvulas, cuáles son las válvulas que tiene un cuerpo, para qué sirve cada una de ellas y cuáles son las que... Es más bien, muchas veces cuando tú conoces cuáles componentes que son más recurrentes, que más fallan, ya no desarmas todo el cuerpo, sino que te vas directamente hacia los componentes más guerrosos y si esos componentes están bien, bueno, pues ya desarmas todo y lo lavas, y etcétera, etcétera. Pero si ya encontraste una o dos correderas dañadas, lo metes en una bolsa de plástico y lo guardas, porque como te vuelvo a repetir, hay veces que componentes de ese cuerpo de válvulas, un tapón, un resorte, etcétera, etcétera, nos ayudan. Y yo luego, por las prisas, hay veces que desarmo un cuerpo de válvulas y pues, nunca falta, ¿verdad? Que alguien llegue y revuelve, o yo mismo al estar revisando revuelvo las válvulas. Y me ha pasado muy seguido que después ya no sé cuál es el resorte de cada válvula. Y ahí, por ejemplo, como tengo mi guardado, mis cuerpos de válvulas que no sirven, pero que están guardados, fíjate que me han salvado muchas veces porque, a ver, no, ya perdí el orden de los resortes, desarmo uno de esos cuerpos que tengo guardadito y vuelvo a acomodar los resortes como va, ¿no? Tengo fotos, tengo muchas cosas, pero pues siempre que tienes duda de los resortes, así que la mejor arma es desarmar uno y que no cabe ninguna duda y los vas acomodando y los vuelves a armar. ¿Sí? Sí, eso me ha pasado muchas veces porque como hacemos muchas cosas, hacemos una cosa afuera, otra cosa adentro y en ese mismo momento tú estás haciendo o sea, estás siguiendo un diagrama hidráulico.
pues se te va y ya al menos ya dos o tres resortes ya no están en su lugar. Tampoco nos recordamos dónde va cada uno de ellos. Muchas veces se parecen mucho uno con el otro y ahí es donde también es bueno guardar ese tipo de cuerpos, ¿no? Cuando no me acuerdo si la válvula va así o va en otro lado o el resorte y nos sirven como una biblioteca para acomodar los componentes como debe de ser. Ok, y pues recuerden que el servicio de una CBT no es como una caja de planetarios. En una caja de planetarios tenemos que desarmar 4 o 5 cloches, desarmar su parte hidráulica, calibrar los discos que tengan el juego correcto y ya, armar la transmisión, ¿no? Pero en una CBT solo tenemos 2 cloches, el de reversa y el de avance. Y la otra tarea que tenemos cuando estamos trabajando una caja CBT es el reemplazo de los sellos de las poleas. Las poleas tienen unos sellos, en la misma polea hay sellos, pero también hay sellos en la tapa trasera, en el housing, en el mismo cuerpo de válvulas. Todo lo que sea sello que tiene que ver con una polea, normalmente hay que reemplazarlo. Muchas veces decimos, es que está todavía bueno, no es cierto. Todos los sellos son bien y buenos, no sé, hasta 150,000 kilómetros, ¿no? Que es cuando no has desarmado la caja. Cuando desarma la transmisión, todos esos sellos que no son los que van en la polea ya no sirven, ya no están al 100%. Y volvemos al mismo caso del aceite, ¿no? Cuando el aceite está frío, todo jala bien, se calienta y hay fallas. Pues todos los anillos chiquitos, los sellitos, todo lo que está en el camino que lleva el aceite a la polea, todos esos componentes tienen desgaste. Si de alguna manera u otra, un O-ring, todo eso tiene desgaste. Entonces, si tú quieres un trabajo impecable, pues tienes que deshacerte de todos los sellos que aparentemente se ven bien, pero yo te aseguro que no están al 100% y no te queda otra que todos esos tipos de sellos los reemplaces. Pero con lo que corresponde a las poleas hay que desarmarlas. Y hay que para desarmarlas tienes que tener dados. También un buen martillo y un buen cincel ayudan, pero la verdad es que el trabajo se ve feo, el trabajo se ve poco profesional, ¿verdad? Y la verdad es que sí, un dado no es tan caro como para andarlo pidiendo prestado o no sé, no comprarlo. La verdad es que sí se puede tener todos los dados que necesitamos para cada polea y que el trabajo cuando tengas que desarmar un CBT sea fluido, ¿ok? Hay algunos riesgos, la verdad es que sí hay algunos riesgos cuando se desarma, sobre todo la polea que tiene resorte. En algunos, muy pocos casos, las dos poleas tienen resortes. Habrá 2 o 3 máximo tipos de poleas que en ambos casos las dos poleas tengan resorte. Pero la verdad es que la práctica aquí es la que te va a ayudar a solventar esos peligros, esos problemas. ¿Ok? Eh, no quisiéramos que una polea se nos caiga en el pie, no quisiéramos que una polea se caiga en el piso, no, nada de eso. Se puede dañar. Entonces, sabemos que son muy pesadas y que si tú las dejas de una forma se van a rodar y no sé, nadie las va a detener y van a caer, ¿no? O sea, hay muchas cosas que son muy obvias, pero nunca dejarlas, nunca confiarse. Hay que cuidar de eso. Y normalmente lo que nosotros hacemos es cambiar los anillos que están adentro. Pero ahí no es nada más cambiar por cambiar, sino fijarnos que en el área en donde trabaja el anillo, que no haya desgaste. Hay que limpiar esa área. Muchas veces no lavamos nada y muchísimo menos el área donde trabaja el anillo. También donde los anillos trabajan y ya ha pasado mucho tiempo, eso se vuelve como un barril, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que checar, que si ponemos otros anillos, a lo mejor ni siquiera van a sellar porque no nos dimos cuenta que hay una deformación ahí. Hay unos sellos que ayudan mucho cuando tenemos una cavidad deforme, porque tienen un O-ring y el sello, y el O-ring siempre está empujando el sello hacia la camisa y se logra un mejor sellado. Los anillos, muchas veces que vienen en los kits,
están buenos, están bien, pero la mayoría están hechos a la medida de una polea cuando es nueva. Entonces, aunque sea la mejor marca, no te va a servir. ¿Ok? Hay veces en que si tú tuvieras la oportunidad de checar el diámetro y el desgaste que hay en donde trabaja el anillo, estaría muy excelente, pero a veces no tenemos las herramientas y la verdad es, no es algo que se pueda hacer. Tal vez si tienes algún amigo que tenga algún torno, pues le puedes encargar eso, que te cheque qué tan desgastado, qué tan deforme está el área donde trabaja el anillo, la camisa donde trabaja el anillo, la caja hidráulica, y que él te diga si es ligero, si la deformación es muy grande. Pero yo por eso, la verdad es que he visto que algunos critican que se usen los anillos con O-ring, ¿verdad? Muchos critican eso, más que somos profesionales, está mal, pero es que ellos no se han dado cuenta que los anillos, por la mejor marca que tú me digas, es más, si Nissan te vendiera los anillos, que no lo hace, yo sé que no lo hace, pero vamos a suponer que Nissan te vendiera unos anillos, ten por seguro que esos anillos no te servirían. Y no es porque sean malos, sino que los anillos que te están dando son para cuando las poleas son nuevas, no cuando tienen uso. ¿Cuándo reparamos una transmisión CVT? Pues de mínimo a los 70,000, pero lo más común es a los 120, a los 110, a los 150, a los 180,000. Imposible, totalmente imposible que el área donde trabaja un anillo esté como nueva. Y eso es imposible. ¿Por qué? Porque no hay cambios de aceite, porque aunque hubiera cambios de aceite, siempre hay desgaste. ¿Ok? Entonces, imagínate que tú ilusionado de que ya tienes la mejor marca de anillos y que digas, bueno, pues no quieren sellar. ¿Por qué? Pues porque esos son anillos para una polea nueva, no para una polea de uso. Yo creo que los fabricantes deberían de compensar, pero no les interesa hacer nada de eso, ¿no? O sea, los fabricantes dicen, pues aquí están los buenos, y si tú tienes unas poleas que ya tienen desgaste, pues consíguete otras, ¿no? Que estén en mejor estado, ponle los anillos y te va a quedar bien, ¿ok? Pero lo cierto es que muchas veces estamos reutilizando y reutilizando las mismas poleas, ¿verdad? Lo cual, pues a veces no nos queda otra. Pero quiero decirles que cuando estamos trabajando las poleas, cuando logramos que el anillo selle al 100%, tenemos fugas en el mismo eje de la polea. Donde entra el cono variable en el eje, en esa unión hay una fuga porque ya hay desgaste. Entonces muchas veces tenemos que reemplazar la polea porque al montar este tipo de poleas el carro va a funcionar, pero no al 100%. Volvemos a lo mismo, cuando el fluido llega a su temperatura de trabajo normal, entonces ya el sistema no va a trabajar como cuando está frío, ¿verdad? Entonces todo eso lo vamos a valorar para que tú al desarmar y armar una polea te fijes en los puntos en donde hay desgaste y que te van a decir si puedes seguir usando esa polea o a lo mejor es buscar otra. Créanme que no nada más es el área donde trabaja la cadena, ¿no? Esa es una parte, pero hay otras partes tan delicadas como la misma área donde trabaja la cadena que hay que revisar. Y si no cumplen, lo mejor es conseguir otras poleas. Ahora, como yo les había comentado, todo mundo le llama la atención la mecatrónica de un acero AM, a todo mundo le llama. Mecánicos, transmisionistas, cualquier persona le llama la atención. ¿Ok? ¿Por qué no lo sé? Pues a mí me llama la atención y a mucha gente también le llama la atención. Es que es como algo, como un reto de que dices, yo puedo desarmar eso y lo puedo dejar bien. Y todo el mundo le mete mano. Yo creo que hasta alguna persona que sea dueña del carro, hasta él mismo, a veces no se aguanta y él mismo lo desarma, ¿no? Y el problema es que de cada mecatrónica bueno, vamos a suponer que de cada 50 hidráulicas que se desarman, si bien nos va, unas 10 van a quedar bien. De esas 50 hidráulicas que 1, 2, 3, todos los mecánicos que las desarmaron, esas 50 que se desarman, solo 10 van a funcionar y 40 no. A lo mejor de esas 40 que no están funcionando bien, unas pueden trabajar al 60%
y ya con eso el carro se mueve. ¿Ok? Va a tener detalles, pero se va a mover. Y la otra parte no, ni siquiera va a poder lograr hacer mover el carro. ¿Ok? Muchas veces caemos en el mismo error. No, las cosas mecánicas no son rompecabezas. No se trata de que si esta pieza tiene 70 componentes, yo me sepa armar esos 70 componentes. No, 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 para nada. La mecánica no son rompecabezas. Nada en la mecánica son rompecabezas. Que todas las cosas son sistemas, hay que conocerlos, hay que saberles hacer pruebas para poder saber que están bien. ¿Ok? Y este es un ejemplo de todo eso, porque todo el mundo le llama la atención. Es que es bien fácil desarmarla, dicen. Sí, no lo niego, es súper fácil desarmarla si tú lo quieres ver de esa forma, pero tú debes de saber en dónde están los puntos clave, qué es lo que, cómo funciona ese sistema, cómo funciona, en dónde nace la presión, hacia qué lados va, ¿verdad? Cómo es un sistema cíclico, cuándo prende, cuándo apaga, dónde están las fugas potenciales, en fin, todo eso, la manera en cómo la debes de trabajar, no a martillazos, no a golpes, no con la matraca, digo, no con la pistola de impacto, ¿verdad? No, nada de eso, porque son sistemas que son súper delicados. La limpieza al 100%, hay veces que nada más le dan un brochazo y va. No, no, ahí es en sistemas hidráulicos, la limpieza, un cuerpo de válvulas, una caja automática, una mecatrónica hidráulica, la limpieza es, entre más limpio esté, menos problemas te da. Una una pasada con el trapo, tienes una cantidad de mugre que te va a tapar el filtro y la mugre va a estar por todos lados. Entonces, ahí vamos a perder mucho tiempo, pero vamos a lograr una limpieza excelente, perfecta. Podemos desarmar toda la mecatrónica para que no quede en ningún rincón suciedad. ¿Ok? Sí, todo lo que hagamos en beneficio de que las cosas salgan bien, realmente se va a convertir en un trabajo excelente. Y todo lo que no hagamos en beneficio del trabajo siempre nos va a generar un problema. ¿Sí? Y vuelvo a repetir, olvídense también las poleas y los cuerpos, no son rompecabezas, no. Debemos de estar conscientes de todos los componentes que tenemos en la mano, ya sea una válvula, ya sea una cadena, ya sea un acumulador, lo que tengamos en la mano, debemos estar conscientes de qué es esa parte que tengo yo en la mano. ¿Ok? Porque de esa manera podemos hacer un trabajo más formal, más consciente y dedicándonos en cada punto, las cosas son totalmente diferentes. Van a ver que, oye, pues me estás diciendo lo que yo ya sé, sí, pero también te estoy diciendo cómo lo hagas bien. A lo mejor ya sabes que ahí hay 3 balines, que hay 8 solenoides, que tienen cada quien 3 O-rings, eso ya lo sabes. Pero la manera en cómo lo quites y pongas, eso marca la diferencia. La manera en que lo pruebes, porque a lo mejor ni siquiera lo pruebas, hace la diferencia. ¿Ok? Porque muchas veces yo también me ha pasado. Monto, desmonto, monto, desmonto, y uno se aburre, dice, ¿sabes qué? Mejor tráiganme una armada, ¿no? La voy a dar a cambio. Sí, pero después cuando empiezas a analizar cuáles son las fallas, te das cuenta de que sí se puede, pero hay que ser más meticuloso con el trabajo. ¿Ok? Y aunque no nos guste, la verdad es que a veces es no sé, como que sobrado si tú quieres, la limpieza es fundamental. La limpieza es, en un sistema hidráulico, la limpieza es imperdonable. O sea, no puedes dejar que caiga polvo, las piezas limpiecitas. De verdad que eso es lo que hace que tenga un sistema hidráulico un funcionamiento excelente. Y volvemos a recordar, uh, nunca, jamás vemos si hay resistencia, si hay consumo de corriente, si las terminales están cerradas. No lo hacemos cuando una caja llega a servicio. Ya le cambiamos los discos, ya le cambiamos todo el kit, lavamos la bomba, lavamos el cuerpo de válvulas. Jamás de los jamases yo he visto que chequen los sensores, chequen los arneses, acomoden el arnés donde debe de ser. El arnés parece un tendedero.
Está puesto en solenoides, en switches, está todo puesto y colgado, deteniéndose en el housing, deteniéndose en lo que pueda. El arnés ahí, pobrecito, ahí está, como si fuera un tendedero. ¿Okay? Todos los arneses en una caja siempre tienen un lugar donde van colocados. Solamente cuando nadie le mete mano, tómale fotos y te vas a dar cuenta que el arnés tiene un lugar y tiene un soporte y tiene una posición en donde está. Pero cuando empiezan a meterle mano a un carro, jamás vuelve a quedar en su lugar. O la mayor parte de las veces ya tiene otro lugar el arnés. Y vamos a tener un montón de fallas. Y en la reparación sí checamos el cuerpo, sí checamos los discos, todo lo checamos. Pero solenoide nada más lo lavamos, lo metemos a ultrasonido y lo ponemos. Un sensor, no le hacemos ninguna prueba, simplemente el sensor lo limpiamos y lo ponemos. ¿Ok? Pero no, yo creo que sí es importante que nosotros podamos hacer pruebas en los componentes, poder probar un solenoide, poder probar un sensor, acomodar el arnés de una manera adecuada. Cuando uno hace ciertas cosas, no tenemos un problema en el momento. Hay cosas que hacemos mal y no vamos a ver un mal, no vamos a ver un daño inmediato. A veces tarda una semana, a veces tarda un mes, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, el año. Pero aquellas cosas que no hicimos de manera adecuada, al final dan problemas. Cuando el arnés no lo ponemos en su lugar, tarde que temprano, nos va a dar un problema. ¿Ok? El arnés tiene siempre un revestimiento de plástico. Los cables tienen un aislante, pero cuando están sobre la transmisión, empiezan a rozar, a rozar, a rozar, hasta que se acaba el aislante y un hilito del cable está tocando el metal y está haciendo un corto. ¿Ok? Todo eso yo lo he visto, que con el paso del tiempo descuidamos esas partes y con el tiempo nos dan problemas. Ahora, hay un problema que nos va a pasar a todos, a todos, a todos. Los nuevos repuestos. Siempre está el repuesto original que es muy caro y siempre hay repuestos chinos o repuestos brasileños o repuestos de otros países que no son precisamente el original. Y todos tienen detalles. Cuando uno los ve a simple vista es igualito. Tiene el mismo número de conectores, tiene el mismo número de pines, es el mismo. ¿Ok? ¿Y qué creen? Que cuando uno los pone, están mal, están mal. ¿Ok? Porque no, un arnés tiene ciertos conectores, pero también tiene cierta distancia entre uno y el otro componente, entre un switch, entre un solenoide, entre un sensor, siempre hay una distancia. Pues bueno, cuando un arnés no es original, eso desaparece. Eso desaparece. Y como nosotros estamos acostumbrados a que los arneses se montan solitos, el más cortito va acá, el más largo, el mucho más largo, y los vamos acomodando en ese orden, entonces pensamos que estamos haciendo lo correcto. Pero cuando un arnés no es original, olvídense, eso no sirve, eso no te salva, eso es un error. Ahí podrías tener un código que difícilmente lo vas a corregir. Porque cuando algo no es original, no tiene las mismas separaciones. Y eso puede provocar que nosotros tengamos cruzados 2 cables o 3, que no es, esos cables, por lo cortito que están, no quedan en otro lado y los ponemos en el lugar más cercano. Pero desafortunadamente ese lugar es equivocado. ¿Ok? Entonces, lo que debemos hacer siempre es hacer las pruebas de la continuidad para saber si no me estás trayendo un arnés que no es original, puede ser que funcione, pero yo tengo que checar por continuidad que cada uno de los conectores que voy a colocar vayan al lugar correcto, a la posición correcta. Sí, ya resolví algunos problemitas que son los que les estoy comentando. No vienen igual los arneses que no son originales. ¿Ok? Y hay muchos otros tips que tienen que ver con los sistemas eléctricos. Lo típico de una persona, tengo este código, ya cambié el arnés, ya cambié la computadora, ya cambié los solenoides. ¿Y ahora qué hago? Entonces es que el problema es que estás trabajando de una manera muy robótica, ¿no? No se trata de cambiar las cosas, sino primero se trata de
probar, de checar, de hacer pruebas, y entonces, ahora sí, ya dimos que eso no sirve, hay que cambiar el arnés. Ya vimos que esto no sirve, cambiamos el solenoide. Pero todo tiene que tener un chequeo antes de reemplazar una pieza. No es que las cosas sean caras. Hay veces que no son caras. O sea, ay, quiero este arnés, te lo doy en 500 pesos. Entonces, no es caro el arnés, pero no se trata nada más de cambiarlo por cambiarlo, sino que realmente haya una justificación, que haya una razón, porque a lo mejor yo digo que el arnés está mal y lo que está mal es no sé, el switch, el sensor, no sé. Entonces tenemos que tener siempre la certeza de que lo que estamos cambiando es lo que está mal, ¿ok? Aunque también el arnés no sirve, pero sabemos que lo que no sirve es esto. Y yo voy a cambiar los dos, tanto el arnés como la pieza, y volvemos a la misma. Si el arnés no es el original, entonces me voy a esmerar en saber que al menos la continuidad sea la correcta. Entonces, todo lo que es la parte eléctrica, a veces la tenemos muy descuidada. Y tenemos que estar repasando, porque son temas que son del día a día y debemos de estar lo suficientemente hábiles para poder hacer el diagnóstico correcto. Por eso es que aquí escogimos estas dos temáticas, que son de la Honda de 6 cambios. Es un tema muy reciente y vale mucho la pena que lo repasemos, que lo estudiemos. En cualquier momento va a llegar un carro y lo vamos a poder resolver. El otro es un tema de un vehículo que ya tiene mucho tiempo, que es la 6R80. Pero por lo mismo de que es un vehículo que ya tiene mucho tiempo, aquí vamos a aprender nuevos tips para trabajar con vehículos que ya tienen un recorrido enorme y que generan otro tipo de problemas eléctricos. ¿Ok? Bien, ahora vamos a hablar, ya les di ahí un resumen de las temáticas que vamos a ver en noviembre, y nos vamos a las fechas, ¿verdad? Eh, Estas clínicas inician el día martes 4 de noviembre y van a terminar el día 19 de noviembre, el miércoles 19 de noviembre. O sea, más o menos para que ustedes contemplen. ¿Cuándo se dan? En línea, las clínicas son los días martes y miércoles. La del martes es un tema, la del miércoles es otro tema. Entonces, el martes 4 de noviembre tenemos el primer tema, que es el cuerpo de válvulas de 09G, tercera generación. El miércoles 5 de noviembre tenemos el cuerpo de válvulas de CVT JF015. El martes 11 de noviembre, entonces tenemos el armado de las poleas JF015. El miércoles 12 de noviembre tenemos la hidráulica 0AM. El 18 de noviembre tenemos el sistema electrónico de la transmisión de 6 cambios de Honda. Es el día martes 18, y el día 19 de noviembre, miércoles 19 de noviembre, tenemos el sistema electrónico de la 6R80. Ok, 6R80 es un sistema con PCM, ya no tiene la computadora en el cuerpo de válvulas, ahora tenemos una computadora en la pared de fuego. Entonces, este calendario se los vamos a compartir. Ok, pero todo ocurre en los martes y miércoles del mes de noviembre. Ok, nos queda todavía una fecha que todavía no sabemos los temas, que van a ser otros 4 temas más para que cubramos la última semana de noviembre y la primera de diciembre. ¿Ok? Estos temas también son presenciales, pero los tenemos el sábado o el domingo. Por ejemplo, para el cuerpo de válvulas de 09G de tercera generación va a ser el sábado 9 de noviembre, presencial. Para el caso del cuerpo de válvulas de la JF015 es el 9 de noviembre, domingo 9 de noviembre. Para el caso del armado de las poleas de JF015 es el sábado 15 de noviembre. Y para la hidráulica 0AM es el domingo 16 de noviembre. Sistema electrónico de la Honda de 6 cambios es el sábado 22 de noviembre. Y el sistema electrónico de la 6R80 es el domingo 23 de noviembre. ¿Sí? Son temas muy específicos en los que no vamos a hablar de otra cosa más que de eso, y nos va a quedar muy claro esas partes que nosotros vamos a ver. La verdad es que vale mucho la pena que podamos ver cuando menos la mitad de ellas, y si pueden verlas todas, pues la verdad siempre va a ser
una ayudísima enorme en el trabajo del día a día de las cajas de transmisión. Los costos. Cada clínica la tenemos evaluada en 600 pesos. La verdad es que es un regalo. Cualquier tema de estos por 600 pesos es un regalo, realmente. Pero no obstante que el costo es muy bajo, dependiendo de las clínicas que tú tomes, podrías tener una ayuda extra, una ayuda económica extra, ¿ok? Si tomas 2 clínicas, hay un descuento. Si tomas 3, si tomas 4, si tomas todas, solo te vamos a cobrar 5 y la sexta va gratis. Si tomas todas, ¿ok? Pero aquí lo importante es que tú nos vayas depositando, ¿ok? Dependiendo de lo que tú deposites, va a ser el descuento. Tú me puedes decir que vas a llevar todas, pero si no nos depositas, pues no es seguro que las tomes, ¿verdad? Entonces, ya vamos a poner estas promociones y les vamos a compartir el calendario y las promociones. De una vez les comento que si nada más quieres tomar una o dos y no seguidas, entonces el costo es de 600 pesos. Y aún así, la verdad es que con lo que tú veas, lo vas a quintuplicar, lo vas a multiplicar muchas veces. Con lo poco que tú aprendas o lo mucho que tú aprendas y lo poquito que tú estás invirtiendo, vas a multiplicar por muchos números lo que tú vas a aprender. ¿Ok? Y aquellos que son amantes de los conocimientos, si quieren tomar las 6 clínicas, solo pagan 5 y la última es gratis. ¿Vale? Entonces vamos a compartirles los números de contacto y vamos a estar compartiendo también tanto el calendario de las clínicas como los costos. ¿Ok? Creo que sería todo, ¿verdad? Bueno, pues te damos por terminado esta charla técnica y agradeciendo siempre su compañía, su entusiasmo por estar con nosotros. Esperamos verlos, la verdad esperamos contar con ustedes en estas temáticas. Las hicimos no porque nosotros quisiéramos hacerlas, o no pusimos los temas porque nosotros los pusimos, sino fue a través de las llamadas por teléfono, la solicitud, la consulta que ustedes hacen día con día. ¿Ok? Entonces, esperamos que no se les olvide y estemos ahí reunidos aprendiendo todo este tipo de cosas. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.